Los conectores lógicos son mecanismos de cohesión. Establecen distintos tipos de relación entre las oraciones, entre los párrafos y entre todo el texto. Los principales conectores lógicos son las que están aquí presentes en la siguiente diapositiva. Conector lógico de contraste. Finalidad. Indica diferencias, indica oposiciones. En términos sencillos, los conectores como al contrario, sin embargo, no obstante y los demás cumplen la función de contrastar, de establecer comparaciones diferenciales u oposiciones. Conectores de causa. Justifican lo que se está diciendo, justifican una conclusión, dan a conocer motivos, razones, factores. Los conectores más utilizados son por qué, pues, ya que, debido a qué, en razón de qué, etcétera, etcétera. Conectores de consecuencia o consecutivos anuncian o presentan la conclusión, presentan los efectos. Los conectores más utilizados son luego, por lo tanto, por consiguiente, por esta razón, en consecuencia y las que están escritas en la diapositiva. Conectores de adición sirven para añadir ideas, añaden propiedades, añaden funciones, añaden tipos. Los conectores más utilizados en adición son además, también, asimismo, incluso. Conectores de orden, enumeran elementos, enumeran aspectos. Los conectores más utilizados son en primer lugar, primero, segundo, en segundo lugar, finalmente, etc. Y los conectores de secuencia que indican una secuencia de ideas en el tiempo. Son muy parecidos al anterior, en primer lugar, luego, después. Estos son los conectores que más se utilizan en la construcción de los distintos párrafos de textos expositivos. No olvidemos, así como es importante identificar cuáles son los principales conectores que nos permiten redactar diferentes tipos de oraciones y párrafos, también es necesario recordar la estructura del párrafo. El párrafo consta de una oración temática y de oraciones de apoyo. La oración temática, podríamos decir, es la oración principal, que tiene que ser explicada a través de las oraciones secundarias. Por ejemplo, existen distintos tipos de violencia que se cometen contra la mujer y diferentes factores que conducen a generar violencia de género. La oración temática me está anunciando que me va a explicar que se va a desarrollar en primer lugar los tipos de violencia y luego los factores que desencadenan estos tipos de violencia. ¿Cuál es el primer tipo de violencia? Si leemos el texto nos vamos a encontrar que el primer tipo es por razones del sexo y el segundo tipo es por factores económicos por el cual se desencadenan la violencia contra la mujer. ¿Cuáles son esos factores? Tendríamos que leer. Primer factor del tipo razón de su sexo sería la agresión física. Otra sería la violencia psicológica. Como vemos, en el párrafo se hace un despliegue de la explicación tanto de temas y subtemas y está compuesto por una oración temática y por las oraciones de apoyo. ¿Cómo podemos empezar a redactar párrafos? Obviamente lo primero que tenemos que establecer es el tema. Por ejemplo, vamos a redactar el tema estructura de la Tierra. ¿Cuáles son los elementos de la estructura de la Tierra? El manto, el núcleo y la composición. Y lo hemos elaborado en un pequeño esquema numérico. Después del esquema numérico tenemos que empezar a oracionalizar. El 2.1, que es estructura de la Tierra, lo redactamos y decimos: la Tierra posee una estructura muy particular. Esa es la oración temática. Luego escribiremos las oraciones de apoyo a partir de los parágrafos, el manto, el núcleo y la composición. Por ejemplo, el manto es la que en su parte superior está en contacto con la corteza. Segunda oración de apoyo: el núcleo en su parte inferior separado por la discontinuidad de Gutenberg. Tercera oración temática: en su composición destaca el sílice, hierro y magnesio. Una vez que hayamos oracionalizado, pasamos a la fase de redacción propiamente dicha.
Integramos la oración temática y las oraciones de apoyo. Integrar se refiere a que tenemos que relacionarlo a través de los distintos conectores y no olvidemos las comas conjuntivas. Así, por ejemplo, tenemos el siguiente párrafo enumerativo. La Tierra posee una estructura muy particular. En primer lugar, coma, está el manto que en su parte superior está en contacto con la corteza. Este se divide en dos partes, el manto superior y el manto inferior. He ido agregando incluso más información a la oración de apoyo original. Por otro lado, otro conector. En su parte inferior se encuentra el núcleo, separado por la discontinuidad de Gutenberg. Finalmente, coma conjuntiva en su composición, coma, fíjese explicativa, destaca sílice, hierro y magnesio con una coma enumerativa. Entonces ya tengo un párrafo expositivo enumerativo cohesionado. Ya en ella se puede observar su oración temática, oraciones de apoyo relacionados con los conectores y cohesionados con los signos de puntuación. Ejemplo de redacción de un párrafo expositivo causa-efecto. Nuevamente, tenemos nuestro esquema. ¿Cuál es el tema? Causas de la contaminación ambiental. Parágrafos: contaminantes químicos, contaminantes físicos, contaminantes biológicos. Oracionalizamos. Causas de la contaminación ambiental se transforma en la oración temática. Propuesta: las causas de la contaminación ambiental son variadas. Luego oracionalizamos el 2.11, el 2.12, 2.13 de la siguiente manera. Los contaminantes químicos que provienen principalmente de la industria química. Los contaminantes físicos los encontramos en la radioactividad y otros. Los contaminantes biológicos se refieren a desechos orgánicos. Una vez realizado el esquema y la oracionalización, ¿qué es lo que hacemos? En efecto, tenemos que redactar el párrafo ya integrando las oraciones temáticas con las de apoyo, haciendo uso de los conectores y también de los signos de puntuación. Por ejemplo, aquí está la redacción del esquema y de la oracionalización anterior. Las causas de la contaminación ambiental son variadas. La presencia en el ambiente de cualquier agente químico, físico o biológico cuya concentración ocasiona alteraciones en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas se consideran como parte de este tipo de contaminación. Una causa son los contaminantes químicos que provienen principalmente de la industria química. Productos tóxicos, minerales, ácidos, disolventes orgánicos, detergentes, plásticos, los derivados del petróleo, pesticidas, abonos sintéticos, etc. Entre los contaminantes físicos encontramos la radioactividad, el calor, el ruido, efectos mecánicos, etc. Finalmente, los contaminantes biológicos se refieren a los desechos orgánicos que, al descomponerse, fermentan y causan el daño. Excrementos, desechos de fábricas, papel, serrín de la industria forestal, desagües, etc. Como vemos, después de la esquematización, la oracionalización, hemos logrado a través de la redacción ya un texto, un párrafo coherente y que tenga cohesión. Así como lo hemos hecho en los párrafos anteriores, en el párrafo de enumeración y el párrafo de causa-efecto, primero hemos establecido el esquema numérico, luego la oracionalización. También, si ya somos un poco expertos, podemos ir redactando a través del flujo de la escritura párrafos ya directos, tratando de obviar ya el esquema y luego la oracionalización, como en el siguiente ejemplo. En la actualidad son dos los principales dispositivos de almacenamiento externo de datos que más se utilizan: el disco compacto CD y la memoria portátil con conexión USB. Aquí se está anunciando que este es un párrafo de comparación. Va a comparar el disco compacto y la memoria portátil. Ambos son de gran utilidad, pero el primero posee una menor capacidad para almacenar información, mientras que el segundo cuenta su capacidad en gigas. El promedio hoy en día es de 64 gigas o tal vez más. Por otro lado, en el caso del CD, algunos dicen CD,
Los datos son leídos de una de sus superficies, al ser esta visible. Es más propensa a rayarse o al contacto con diferentes elementos del ambiente que provocan la pérdida de la información, lo que disminuye su durabilidad. En tanto, el USB, siendo más pequeño, no se raya y bien cuidado es de larga duración. Nótese que está comparando y estamos utilizando los conectores de comparación, mientras que, en tanto, combinado con los conectores de orden, de adición. Por otro lado, finalmente ambos productos tienen costos asequibles. Sin embargo, el CD reduce su utilidad porque no puede ser quemado muchas veces. En cambio, el uso del USB implica un solo gasto, lo que brinda al usuario la posibilidad de transportar gran cantidad de información y renovarla las veces que sea necesario según sus necesidades. Otro ejemplo de redacción de párrafos expositivos, problema ya solución. No olviden, primero esquema, luego oracionalización, luego la redacción propiamente ya del párrafo. Veamos el siguiente ejemplo. El problema de las plagas de insectos en la agricultura es alarmante. Eso es la oración temática. Estas provocan la disminución de la producción agrícola y por lo tanto requiere de mayor inversión económica para adquirir químicos y combatirlas. Acabar con las plagas de insectos en la agricultura se ha intentado desde sus orígenes. Existen dos soluciones ecológicas a este problema. El primero son el empleo de enemigos naturales de las plagas llevados de otros lugares con el propósito de limitar o destruir su excesiva reproducción. El otro, la selección de especies de plantas más resistentes a las plagas para mezclarlas con las ya existentes y obtener nuevas variedades más vigorosas.